Para mí es un gozo poder estar aquí de nuevo con vosotros y para mí es un placer seguir con la exposición de la palabra de Dios. Hoy nos toca el final de Romanos capítulo 1 y precisamente, y esto es la gran ventaja cuando uno predica de forma expositiva y consecutiva, que muchas veces te tocan textos que no te hubieras escogido o por su característica, pues no gozan de mucha popularidad. El texto que vamos a considerar hoy es uno de esos. Es un texto bíblico que para muchos es desagradable, más que uno desearía que este texto no estuviese en la Biblia. Y si se trata de la opinión de los vigilantes de la corrección política y teológica hoy en día, ese texto, desde luego, nunca hubiera sido escrito porque simplemente molesta. Estoy hablando de Romanos capítulo 1, del versículo 24 al 32, y yo he puesto como título para esta exposición de la palabra de Dios, la triple entrega judicial de Dios. Vivimos en un mundo donde la rebeldía contra los mandamientos de Dios clama al cielo. Esto no es nada nuevo. Esto ha sido el caso durante toda la existencia de la humanidad. Si miramos atrás, los que desafiaron a las leyes de Dios eran los babilonios, los egipcios, desde luego los asirios, los griegos, los persas, el imperio romano, desde luego, no fue una excepción. De una forma evidente y de una forma llamativa, esas culturas vivieron conscientemente, como vimos la última vez, espaldas a los mandamientos de Dios. Y esto fue por un lado, pero por otro lado también es cierto que todos y cada uno de estos imperios tenía que vivir el juicio de Dios. Particularmente las aberraciones de índole sexual que se vivió en aquellos momentos, no es que lo que piensan muchos llevaba al juicio divino, sino esto ya era el juicio divino sobre esas culturas. Y esto nos lo explica Pablo aquí de una forma diáfana. El mundo cree que a Dios le da igual o lo que entienden ellos de un Dios o de sus dioses. Y realmente no es así. Dios tiene a todo el mundo por responsable de lo que hacen con su vida y cómo se comportan. Y no importa si pertenecen a una iglesia o no. Lo que es el papel de la iglesia es avisar al mundo de lo que Dios quiere que se haga y lo que Él no quiere. Por lo tanto, en el contexto de estos primeros 3 capítulos de Romanos, vemos que Pablo pone, para decirlo así, una radiografía de lo que es la naturaleza humana. Y no tiene pelos en la lengua. Está hablando primeramente de los paganos, luego de los judíos va a hablar. Primeramente habla de los paganos, de los que no tenían la ley. Y el análisis, como veremos, de Pablo es nefasto, es demoledor. Somos personas que por naturaleza rechazamos la fuente de vida, que es Dios. Y no solamente esto, vimos la última vez en estos versículos del 18 en adelante que no solamente es que estemos en el pleno desconocimiento sin Dios, sin la revelación de la Escritura, sino que es peor. Lo poco que se sabe de Dios, por ejemplo,
a través de sus obras, a través de su creación, se suprime con propósito. Se suprime realmente porque la gente no quiere obedecer a Dios. Somos personas que por nuestra naturaleza caída, rechazamos la fuente de vida, que es Dios tal y como se ha revelado en las páginas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y vamos de mal en peor. Aquí no vemos nada de una evolución moral. Quiere decir, si por un lado avanzamos en lo tecnológico, y esto es indudable, si avanzamos en nuestro nivel de vida en la gran mayoría de los países, que también es indudable, si avanzamos en logros científicos, que también es indudable, en lo que es lo moral, lo ético, vamos justamente en dirección opuesta, vamos de mal en peor. Rechazamos la luz que teníamos originalmente y a lo largo de la historia de la humanidad, y esto es lo que Pablo nos dice aquí, la cosa no fue evolucionando para mejor, sino todo lo contrario, fue evolucionando para peor. Vamos a escuchar ahora los versículos 24 al 32 que cierran el primer capítulo de la epístola a los romanos. Dice, por lo cual, quiere decir precisamente por cambiar la adoración del Dios vivo por imágenes, lo cual es típico en el paganismo. Por eso, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, queremos darte las gracias de nuevo por poder estar aquí juntos, estudiando tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender esa palabra de tal manera que haga en nosotros su efecto. Pedimos, Señor, que esa palabra no vuelva vacía según tu promesa. Ilústranos, ilumínalos, Señor. Ayúdanos para que nosotros entendamos lo que quieres decir no solamente a nosotros, sino a la sociedad que nos rodea.
Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Bueno, es evidente que esos versículos son versículos que deben de haber caído como una losa, no 2000 años después, sino ya en su momento. Porque la sociedad romana era una sociedad donde todo valía, mientras que adorabas al emperador, realmente lo que podríamos llamar la ética brillaba por su ausencia, y no hace falta poner ejemplos. La sociedad romana de ninguna manera era mejor que la nuestra hoy en día. Iba en la misma línea. Y es obvio que ante este fenómeno, Pablo tenía que hacer su comentario, porque estamos en la introducción realmente de presentar el Evangelio. Y dije en su momento, antes de presentar las noticias malas, las noticias buenas, hay que presentar las noticias malas. Y las noticias malas es que estamos corrompidos hasta la médula. Por lo tanto, algunos mensajes son agradables, da gozo predicarlos. Siempre es bonito hablar sobre el buen pastor. Siempre es bonito hablar sobre el hijo pródigo, porque tienen una final feliz. Ahora, este mensaje no va a ser así. No da gozo necesariamente, pero es necesario predicarlo. ¿Por qué? Porque Pablo también lo predicaba. Forma parte de su evangelio. Y esto es también la razón porque este mensaje no lo van a encontrar en YouTube. Y en Facebook solamente voy a poner el título y una breve explicación. Lo voy a poner en una plataforma que no es censurable. Esto al inicio del siglo XXI es una realidad, porque si no, esto se va a borrar. Precisamente por esa razón, porque los censores modernos que beben de esa leche de la corrección política, donde todas esas cosas de las cuales vamos a hablar simplemente son un tabú, no quieren escucharlo. Ni quiere escucharlo el mundo que los aplaude, ni quiere escucharlo una parte de la así llamada cristiandad. Y esto es lo realmente triste. En este texto aprendemos que Dios entregó a la humanidad judicialmente a las consecuencias de su rebelión. Y además, en 3 aspectos distintos que vamos a examinar. Lo que Pablo escribe va tan en contra de lo que hoy se considera lo correcto, lo que se debe de hacer, la nueva moralidad del siglo XXI, que cada uno de estos versículos que acabamos de escuchar es un insulto al hombre moderno. Por eso, si pudieran, arrancarían las mismas páginas, prohibirían la lectura pública de estos versículos, porque parece que son claramente, como se dice hoy en día, homófobos, retrógrados y una serie de palabras más que se han inventado para describir ese tipo de pecados. Y sin embargo, queda la verdad patente, que esto es palabra de Dios para todos los tiempos, y con mucho que algunos exegetas, también evangélicos, están haciendo malabarismos para hacer que esas palabras digan algo que Pablo no intentaba, es imposible, porque su sentido está más claro que el agua, y esto es precisamente lo que molesta. De hecho, es curioso, lo que Pablo podía escribir libremente en el Imperio Romano, quiere decir, este capítulo 1 de Romanos, hoy a Pablo le podría costar una multa o la cárcel en casi cualquier estado de la Unión Europea, desde luego en Alemania y desde luego en España. Vamos
con la primera entrega judicial de Dios. Y esto lo tenemos en los versículos 24 y 25. Es la primera entrega judicial de Dios. Dios entrega a la gente que vive en desobediencia a la inmundicia. Y lo que les lleva allí, nos explica Pablo en el versículo 24, es la concupiscencia. Dios les entrega, o sea, quiere decir que es una consecuencia de su adoración a los dioses necios, que Dios les entrega todo tipo de equivocaciones en su pensar y también en su forma de comportarse. Esto ya es juicio divino. Esto ya es parte de su juicio y esto es la razón por que muchos de nuestros gobiernos que se parecen tan ilustres y tan avanzados realmente no son otra cosa que una pandilla de payasos. Y perdón que lo digo así de claro, porque esto es exactamente, no son más listos ni más ilustrados que en su momento Nabucodonosor, que fue realmente envuelto por un arrebatamiento de locura. En otras palabras, Dios encerró a la humanidad, a aquellos que le han vuelto la espalda, los encerró en su propia pocilga, para decirlo así. Dios retiró su mano que restringe el mal, como diciendo, pues muy bien, tendréis lo que queréis. Por cierto, es exactamente lo que vemos en el capítulo 4 del profeta Amós. Pues allí tenemos la misma cosa. Tener que vivir sin la bendición de Dios ya es juicio. No es que el control del mundo se le haya escapado a Dios. Es Dios quien actúa aquí. Y en medio de esa locura que nos rodea, que nos envuelve, es Dios quien entrega a juicio a un entenecimiento del pensamiento de tanta gente. Vamos al ejemplo de Nabucodonosor, que acaba de mencionar. Y podemos ir al libro de Daniel, capítulo 4, versículo 28 al 33. Daniel, capítulo 4, 28 al 33. Esto es lo que pasó al ilustre Nabucodonosor, hombre más poderoso del mundo en su momento. ¿Por qué? Porque se había enfrentado al Dios de la Biblia. Dice aquí, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses. Paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Y esa palabra se cumplió. Quiere decir, la locura se apoderó de Nabucodonosor. Él que antes adoraba a las bestias, al final él mismo se comportó como una bestia. Y me parece perfecto aplicar esto a la forma como se nos presenta el mundo al inicio del siglo XXI. Adoramos a cualquier cosa, se adora a cualquier cosa en el mundo menos a Dios.
Y poco a poco nuestros dirigentes se convierten, igual que sus pueblos, a los objetos, a las ideologías que adoran. Poco a poco se están convirtiendo realmente en bestias. Y esto ha sido así durante los siglos desde que existe la humanidad. Y nuestro tiempo no es una excepción. Finalmente tendrán que sufrir no solamente los Nabucodonosores de ese mundo, sino cualquier persona que sigue por este camino. Tienen que sufrir las consecuencias de sus propios pecados. Y es exactamente lo que está pasando en nuestros días. El efecto de esa concupiscencia lo vemos en la segunda parte del versículo 24. Deshonran su propio cuerpo. El pecado de la sexualidad no, desde luego, es el único pecado que existe. Hay pecados sexuales y Pablo explica que es el único pecado que realmente deshonra el cuerpo del ser humano. Los demás deshonran el espíritu. Por eso es particularmente grave. Pablo empieza, por lo tanto, aquí con esos pecados sexuales. Y la causa de lo que él describe es porque se ha cambiado la verdad de Dios por la mentira. Se ha cambiado lo que supuestamente ha dictaminado la ciencia y la psicología y se ha puesto por encima de lo que dice la palabra de Dios. Y esto finalmente tiene que llevar a la hecatombe. Y lo estamos presenciando en nuestros días con la sistemática destrucción de todo lo que es sagrado, incluyendo una de las instituciones más antiguas del mundo, que es la familia. Se cambia la verdad de Dios por la mentira. En esa revolución sexual que se nos vende hoy como el último grito del progreso y de lo más normal del mundo, en nuestra sociedad hemos llegado a tales extremos en la negación que la verdad que hasta nos podría causar risa. Y esto solamente hay que mirar el lenguaje que usan los que ya incluso verbalmente se quieren expresar políticamente correcto, cuando, por ejemplo, en español hablan de miembros y miembras y todo tipo de sinsentidos para destruir hasta la lengua castellana. Cuando se habla de centenares de diferentes géneros, de poder escoger su sexo, de cambiarlo como se cambia de una chaqueta, realmente lo que parece lo más moderno, lo más avanzado, es tan estúpido que cualquier persona que lo mira dice, bueno, esa gente no sé lo que está fumando. Hay toda una doctrina detrás de la ideología de género que en nuestros días se está convirtiendo en la doctrina estatal, que hasta los supuestamente conservadores nos lo venden. Estoy hablando de los políticos supuestamente conservadores, nos lo venden hoy en día como el no va más. Todos están de acuerdo de una cosa, que la Biblia tiene una moral desfasada, pasada de moda y reprobable. Porque ahora supuestamente somos más iluminados y más libres. Y como en los peores tiempos del paganismo, del Imperio Romano que reinó aquí hace 2000 años, hoy en día en Europa, en tu país no lo sé, pero en Europa sí lo sé, se adora a la creación, pero no al creador. El hombre se ha vuelto rey y Dios, si es que puede estar en algún lugar, se le ha reservado el rincón más alejado. El versículo 25 nos enseña más. Nos dice que queda evidente
todo esto precisamente por ese cambio de adorar la creación y no al creador. Dice la segunda parte del versículo 25, honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador, el cual es bendito por los siglos. Desde el inicio era precisamente el culto a dioses falsos que fomentaba las relaciones sexuales ilícitas, las que la Biblia prohíbe. Bueno, el pueblo más famoso, el primero que se nos presenta en la Biblia en ese sentido, son los cananitas. La religión cananita, que tenía varias facetas, había, y en esto todos los tribus cananitas estaban de acuerdo, había prostitutas religiosas. Quiere decir, tener relaciones sexuales con una de esas prostitutas de templo supuestamente te acercaba a los dioses que estaban detrás. Había todo tipo de desorden. Pero yo añadiría, en comparación lo que pasa hoy en Europa, los cananitas eran incluso un pueblo con una moral alta. Nosotros hemos vuelto más bestias. El becerro de oro, ese animal y su culto que suponía la destrucción de una parte del pueblo de Israel, estaba basado en la prostitución y en la fornicación. Los cananitas mezclaron el sexo y la religión, pero hoy hemos dado un paso más. El sexo mismo se ha convertido en religión. Una religión que adora el cuerpo humano y que fomenta prácticas que simplemente son esto: pecado, rebelión vivida contra las normas de Dios. Y hay una práctica que destaca como símbolo del último desafío a Dios. Y esto es la segunda entrega al juicio de la cual habla Pablo en los versículos 26 y 27. Y esto es el homosexualismo. Las palabras que Pablo encuentra en estos versículos 26 y 27 son tan claros que no permiten otra lectura. Relaciones homosexuales son claramente prohibidas tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Es el ejemplo de una práctica que desafía a Dios más que ninguna otra. Su auge en nuestra civilización, que es una civilización homosexualizada, ya es señal que estamos ya en la última fase del juicio divino. Porque el castigo es evidente, del cual se habla en el versículo 27. Esto tiene una consecuencia. Dice aquí, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Si alguien cree que Dios va a hacer la vista gorda, que Dios no lo percibe, que aquí no pasa nada, que no hay Dios que al final va a arreglar esto, se equivoca. Dios está tomando nota. Lo que es vergonzoso es que la iglesia del Señor ante estos males muchas veces se está callando para no causarse problemas. Y esto nos lleva a la siguiente conclusión. Ese tipo de prácticas, con muy legales que sean en nuestro tiempo y en nuestros países, según este pasaje, no significan otra cosa que el juicio visible de Dios. Esto, mis queridos hermanos, ya es el juicio de Dios. Y es solamente el comienzo. Porque ahora viene la tercera entrega, que es la extensión del pecado. El pecado se va a extender cada vez más. Y esto lleva finalmente a una mente reprobada.
una mente, una forma de pensar que está bajo el juicio de Dios. Quiere decir que el que se aleja en su pensamiento de Dios, finalmente actúa contra Dios y Dios le confunde completamente en su manera de pensar. Si uno quiere ser exacto, uno podría hablar de una enfermedad mental, porque de esto estamos hablando exactamente. Una forma de pensar que es enfermiza, tan enfermiza que solamente causa cada vez un daño mayor. Y quiero ser tan claro como Pablo en lo que sigue. No vamos a centrarnos aquí solamente en los pecados sexuales, porque esto es lo primero que Pablo menciona, pero sí estoy de acuerdo, porque algunos dicen, bueno, vosotros los cristianos siempre habláis de los pecados sexuales como si no existiera ningún otro tipo de pecado. Pues sí, existe, y Pablo aquí lo menciona, no vamos a negarlo, pero empieza con esto. Hay todo un catálogo que sigue ahora, que todos son consecuencias de la rebelión humana. La homosexualidad es un pecado entre muchos que es característico para la rebelión contra Dios, pero es el más característico. O sea, este rango, ningún otro pecado se lo quita. Los resultados de desafiar a Dios y desobedecer a Dios tienen su raíz en un pensamiento equivocado. Y esto es lo que observamos en nuestros días, en lo que nos rodea. De forma sistemática, Dios queda excluido del pensamiento moderno, empezando con nuestras universidades, donde Dios queda relegado a ningún sitio, realmente si no se le excluye de entrada, y concluyendo en las guarderías, donde no se puede hablar a los niños de 3 o 4 años de Dios. Puedes hablarles de todo, de cualquier tipo de aberración sexual, por supuesto, pero no puedes hablarles de Dios. Esa queda prohibida. Y la conclusión es que no se tiene a Dios en cuenta. Y muchas veces, a menos que nos ilustremos por la palabra de Dios, no nos damos cuenta realmente en qué tiempos tan oscuros estamos viviendo. Sí, estamos muy orgullosos de nuestros logros, pero realmente estamos viviendo en un tiempo que es peor que el tiempo del Imperio Romano, que a veces lo miramos con tanto desdén por encima del hombro. No se tiene a Dios en cuenta para nada. Y estos son las causas de esto. Es un catálogo bastante largo. Dios es persona non grata en nuestras instituciones. Acabamos de tener un nuevo gobierno aquí en Alemania, donde creo que con la excepción, me puedo equivocar, creo que de 4 ministros, de los muchos que hay, ninguno ni siquiera mencionó en su juramento el nombre de Dios. Están en su derecho, la Constitución no la exige, pero eso demuestra que espíritu nos está envolviendo. Y luego se pregunta, cuando hay una catástrofe, ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios no controla el COVID? ¿Dónde está Dios en el último atentado que costó la vida a no sé cuántas personas? Recuerdo muy bien en el año 2004 cuando todos quedamos de piedra ante el atentado en Madrid que costó la vida a casi 200 personas y cuántas personas, incluso en la prensa, se podía leer de forma más o menos velada el reproche y dónde estaba Dios. ¿Dónde estaba Dios? Pues allí donde la sociedad le quiere tener.
en las gradas, donde no molesta. ¿No era Dios quien hizo explotar aquellas bombas? Estos eran personas depravadas y lo hicieron en nombre de una religión depravada. Es una verdad tan sencilla como políticamente incorrecta hoy en día, como tantas cosas. Concluimos que el pensamiento que deja fuera a Dios lleva finalmente a la destrucción. No hay otro camino. El pensamiento equivocado lleva a acciones equivocadas. Y por eso, finalmente en el capítulo 12, Pablo insta a los creyentes en Roma de renovarse mentalmente. Y aquí lo que sigue, lo que acabo de decir, es todo un catálogo de pecados, de personas que se caracterizan por cierto tipo de pecados. No son, para que todo el mundo se quede tranquilo, no son solamente pecados sexuales, es una larga lista de pecados que incluso en círculos cristianos a veces son bastante extendidos. Para que veamos que esto no automáticamente para ante las puertas de una iglesia. Estas malas opciones, bueno, voy a repasar ese catálogo por lo menos de una forma rápida. Empieza con la injusticia, toda injusticia, quiere decir todo tipo de injusticia. Es la expresión sumaria de todo lo que sigue. Injusticia es todo lo que se dirige contra Dios, porque solamente Dios es justo. Y luego viene la fornicación, que es adulterio, relaciones sexuales prematrimoniales. Esto es la traducción para que nos entendamos. No fue considerado un pecado el Imperio Romano, sino lo más normal del mundo, igual que hoy en día. Sin embargo, para Dios esto se llama fornicación. Perversidad, hacer mal a otros y hacerlo con gusto. Avaricia, buscar siempre más bienes materiales, querer tener más y más y más. La maldad, que habla de las ganas de vengarse, de relaciones envenenadas. La envidia, que desea tener lo que otros tienen. El homicidio. ¿Homicidio? ¿Qué pasa con los 40 millones de niños que fueron matados antes de nacer en Europa desde la Segunda Guerra Mundial? 40 millones. Esto corresponde a la población de Rumanía. La Biblia lo llama homicidio, lo que para muchos simplemente es una operación quirúrgica. Contiendas, meterse con otros y discutir, no para encontrar la verdad, sino para llevar razón y jactarse de ellos. Si quieres saber lo que es esto, solamente entra en cualquier foro. Pues no hace falta poner una cosa polémica, simplemente puedes poner una foto de un paisaje bonito y no tardará ni 15 minutos que alguien viene y encuentra una cosa que tiene que criticar. Y ya se monta una. También esto es muy popular en los foros cristianos. Para eso tenemos Facebook. Como ya no nos enfrentamos cara a cara, pues se puede hacerlo a través de Facebook. No para enseñar la verdad, sino para llevar la razón. Y mucha gente pierde una oportunidad tras otra, oportunidades excelentes de callarse. Engaños, sacar ventaja de otros con medidas fraudulentas. Malignidades son simplemente malos modales, pues
Había una época cuando la caballerosidad era considerado como algo extraordinario o comportarse como una dama. Pues esto hoy solamente se ha convertido en objeto de chistes baratos. Luego, todo esto caracteriza a la humanidad. Versículos 30 y 31, el catálogo sigue: murmuradores que hablan mal de otros a sus espaldas, igual que los detractores. Aborrecedores de Dios, hay gente que incluso no se contenta con odiar al prójimo. También odian a Dios de lo más profundo de su corazón, es lo que les motiva. Injuriosos, propagan las mentiras de otros. Otra vez, Facebook se presta muy bien para esto. Soberbios, son arrogantes. Altivos, el orgullo personal. Inventores de males, desobedientes a los padres. Esto nos suena. Necios, desleales, que no respetan ninguna autoridad legítima. Sin afecto natural, lo cual quiere decir que no saben ni lo que es el amor. Implacables, es decir, no conocen misericordia ni la practican. Estoy seguro que Pablo podría haber seguido y seguido y no sigue para no aburrir, porque realmente es una lista bastante extensa. ¿Qué te parece? Ya te iba a decir que este mensaje no iba a ser muy alentador, pero a mí me parece que es necesario. Y no solamente esto, sino aquí dice: quienes habiendo, versículo 32, entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Quiere decir, no solamente se rebelan conscientemente contra Dios, sino además justifican precisamente esto. Los hombres sabían desde el inicio que estas cosas eran malas, pero en su forma de rebelarse contra Dios, cada vez pisaron más el acelerador, porque la idolatría lleva a la desobediencia, y la desobediencia finalmente lleva a la hecatombe. Y en el fondo, el hombre sabe que todo esto está mal. El sentido común, lo poco que queda todavía, lo dice. Y sin embargo, se justifica lo injustificable con miles de leyes. Siempre se encuentra un abogado que nos defiende y un psicólogo que certifica que la culpa no es nuestra, sino siempre de los demás. Y no hay cosa demasiado absurda para que no se practique y se lleve a cabo. Concluyo. Dios los entregó. Dios los entregó. Dios los entregó. 3 veces leemos esa frase. ¿Cuándo fue esto? La Biblia no lo dice exactamente, pero Dios los entregó. Hay un momento de no retorno cuando realmente ya es tarde. El juicio de Dios vendrá. ¿Realmente Dios puede entregar a juicio? ¿Es Dios así? Lo hace y lo hizo en un momento muy concreto. Eso sí, Dios entregó, y en ese caso, no personas a juicio, sino a su propio Hijo a juicio para morir en la cruz. Toda esa lista de pecados habla en contra nuestra. Pero hay una forma de librarse de ello: confesarlo, recibir el perdón. Si tú miras esa lista y puedes escoger lo que se aplica a ti, y si esto te quiere condenar, mi querido amigo, mi querida amiga, tengo buenas noticias para ti. Por todo esto murió Cristo. No hay pecado demasiado grande ni demasiado perverso para que Cristo no te pueda perdonar. De hecho, su sangre
es suficientemente fuerte para perdonarlo todo. Pero para eso tienes que confesar tu pecado para recibir el perdón. La sangre de Cristo, y déjame que te lo digo de nuevo, es más poderoso que cualquiera de esos pecados. Dije al inicio que algunos mensajes no son agradables y este mensaje seguramente es uno de ellos. No da gozo predicarlo, pero es necesario. Si te reconoces en este espejo que Pablo nos pone por delante, incluso siendo creyente, pues ahora es el momento de inclinarte delante de tu Dios para confesar tu pecado, recibir el perdón y cambiar tu forma de vivir si es necesario. Todos y cada uno de esos pecados también lo puede practicar, aunque sea esporádicamente un creyente. Créemelo, lo he visto de todo. Y sin embargo, para el creyente siempre hay la posibilidad de volverse atrás, de arrepentirse, de confesarlo. Y si hace falta confesarlo delante de una persona para que te sientas más libre, hazlo. El que viene a Cristo no se quedará fuera. Y el que viene a Cristo recibirá el perdón de sus pecados. Vamos a orar. Señor, gracias por revelar nuestra condición de pecadores. En nuestra condición de pecadores estamos perdidos. Y es verdad, somos eso, pecadores. Hemos infringido tu ley. Como tal, nos merecemos tu juicio divino. Pero también, Señor, aprendemos de la Biblia que el Señor Jesús murió por nuestros pecados. Por la sangre de Cristo, Dios recibe y justifica a los pecadores. Y te pido, Señor, en este momento, no sé quién va a escuchar este mensaje, pero te pido, Señor, que tú hables a los corazones. Nosotros, los seres humanos, tenemos una forma de buscarnos nuestro camino. Pero eres tú, Señor, ante quien tenemos que dar cuentas por lo que estamos haciendo. Sí, Señor, si hay en este momento una persona que tú atraes, que quiere venir, te pido, Señor, que nazca de nuevo por el poder de tu Espíritu Santo. Te pido, Señor, que tú hagas tu obra y al mismo tiempo pido, Señor, que tú reavives tu obra, que avives a la cristiandad, que avives a esa gente que no se atreven a levantar la voz ante las injusticias que hoy hay. El catálogo de pecados de Pablo era muy largo. Y Señor, necesitamos escuchar esa voz profética de la iglesia en nuestros tiempos. Te lo pedimos en tu nombre, para tu honra y para tu gloria, Señor. Amén. Que el Señor te bendiga y que Él también bendiga ese mensaje en ti.